¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? Les presentamos la siguiente noticia. El expresidente Carlos Mesa se refiere a varios temas de coyuntura en el país, como la detención de Yanine Áñez, el caso Golpe 1, el caso Golpe 2, la renuncia de Evo Morales, además de la situación económica que atraviesa el país y las demandas millonarias que se están perdiendo por una presunta falsa nacionalización, como manifiesta Carlos Mesa, además de cuestionar el servilismo de la justicia boliviana y la postergación del censo. Escuchemos sus palabras y luego continuamos. Y a disposición de ustedes. Carlos, bueno, aquí atentos a lo que el denominado comité impulsor del juicio por el supuesto golpe de Estado ha interpuesto no solamente contra Carlos Mesa, ¿no?, sino son 23 opositores por todo lo sucedido el año 2019. ¿Cómo está Carlos Mesa al respecto? ¿Cómo se siente? ¿Está lista su defensa? La respuesta, Casimira, es la preocupación, primero por el nivel de degradación y de envilecimiento que este tipo de hechos están generando en el país desde el poder. Todos sabemos que el abogado que representa a las víctimas del Alto es parte e instrumento del MAS, del gobierno y de Evo Morales, que manipulan de manera desconsiderada a las víctimas de los hechos de sangre de Sincata y Sacaba, para poner un ejemplo, que por supuesto merecen todo nuestro respeto y que deben encontrar justicia. Pero no va a ser a través de este mecanismo que se logre hacerlo. Para que los oyentes y quienes nos ven, Casimira, tengan una idea exacta de qué se me acusa, junto, como tú lo decías, a otras 23 personas, se me acusa de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Se me acusa de atribuirme los derechos del pueblo. Se me acusa de conspiración. Se me acusa de atentados, te subrayo este tema, se me acusa de atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado. Se me acusa de instigación pública a delinquir. Se me acusa de organización criminal y finalmente se me acusa de genocidio. La pena más alta en el caso de ser condenado sería de 20 años, que es la que se establece para el delito de genocidio. Y cuando digo se me acusa, obviamente digo se nos acusa a 22 personas y a mí, y además se le añade ese y otros para que en ese paquete pueda entrar a discreción cualquiera que vea por conveniente el Ministerio Público. Esto es una patraña, es una mentira, es un sainete, es una burla a la inteligencia de nuestros compatriotas, y lo que yo estoy decidido es a acusar, a poner en evidencia estos elementos y a establecer con claridad que cuando hay hechos brutales de corrupción, hechos irregulares, mal manejo de la administración del Estado, suspensión del censo de población y vivienda, para poner algunos ejemplos, viene la cortina de humo, que es persecución, amedrentamiento, juicios exprés, detención, condena. Estos son los aspectos que hay que denunciar, Casimira, de esta vergonzosa situación de un Estado autocrático gobernado por un autócrata que había sido gobernado por otro, me refiero a Luis Arce y Evo Morales, y que utilizan como propios obsecuentes y a su servicio al Ministerio Público, los fiscales y al órgano judicial. Carlos, enseguida vamos a hablar de cada uno de estos temas, vamos a empezar por el censo, pero me estoy enterando este momento que Manfred Reyes Villa, el alcalde de Cochabamba, tiene arraigo ya e inclusive alerta migratoria. Él tiene un trámite que realizar en Estados Unidos y no puede. ¿Esto le sucede también a Carlos Mesa? ¿Se ha enterado? No hay nada de esto. Primero, Casimira, confirmar lo que estábamos comentando, lo que estaba yo diciendo. Persecución arbitraria, discrecional, contra personalidades, autoridades en ejercicio que son parte de la oposición.
lo que le está ocurriendo a Manfred Reyes Villa con ese arraigo y esa alerta migratoria. Por cierto, lo de la alerta migratoria es otro invento ilegal absolutamente fuera de la justicia. Una cosa es el arraigo que pueda plantearte un juez y otra cosa es la alerta migratoria, que es una discreción arbitraria, inconstitucional, ilegal, que vulnera los derechos de los ciudadanos. Lo sufre Manfred Reyes Villa como autoridad, confirmando lo que acabo de decir, y nos podría ocurrir a varios de nosotros dependiendo lo que diga la Fiscalía, que ha recibido ya varias de esas acusaciones y selecciona las que más le conviene y las que menos las deja de lado. Como tú sabes, está en proceso el golpe, comillas, 1, que es una acusación de terrorismo, que no ha terminado la investigación todavía. Quedan las declaraciones del gobernador Luis Fernando Camacho y del exministro Jerjes Justiniano para cerrar esa primera etapa y saber a qué atenernos, pero no hemos terminado esa etapa en la que soy testigo y pasamos a la segunda o a la siguiente. En realidad, en mi caso es la 9ª acusación en mi contra desde que dejé la presidencia. Carlos Mesa ha sido duro al calificar de mentiroso al gobierno por el censo, ¿no? E inclusive ha dicho que el cáncer devora a los bolivianos, es el cáncer del movimiento al socialismo que está devorando a los bolivianos. Esas han sido sus palabras, Carlos Mesa. Sí, me ratifico en ello, Casimira, y cuando hablo de mentiras me refiero especialmente al tema de la nacionalización o nacionalizaciones y estatizaciones. Esas nacionalizaciones mentirosas nos han llevado a la situación de desastre en la que hoy estamos. En el tema de hidrocarburos hemos dilapidado los ingresos cuando teníamos exportación de gas, no hemos fomentado la exportación, no han fomentado los miembros del gobierno y el gobierno de Evo Morales y tampoco el de Luis Arce, la exploración, la inversión y el mantenimiento y aumento de nuestras reservas en función de investigación y exploración de recursos de hidrocarburos en el país. Hemos llegado al punto que hoy día estamos importando más gasolina y diésel que lo que exportamos de gas, es decir, exportamos alrededor de 2.100 millones de dólares al año de gas e importamos entre 2.200 y 2.400 millones de dólares en diésel y gasolina. Esa es la mentirosa nacionalización. Las nacionalizaciones y estatizaciones han sido una sucesión, un rosario de pérdidas en los tribunales internacionales como el CIADI, la última de 105 millones de dólares en el caso de la AFP Previsión con el BBA, el Banco Español, que le ha ganado a Bolivia, cosa que es normal. Bolivia pierde todos los arbitrajes, tenemos casi 1.000 millones de dólares ya perdidos y otros tantos a punto de perder, que equivalen prácticamente a esos casi 2.000 millones de dólares a casi la totalidad de las divisas en efectivo que tenemos en reservas del Banco Central. De los 4.500 millones, 2.500 son oro y los otros son divisas. Y el otro elemento que lo conozco muy bien es el escándalo de corrupción de Quiborax que han protagonizado Héctor Arce, Pablo Menacho, con un decreto firmado por el presidente Evo Morales entonces, que le entregó de manera vergonzosa 42.6 millones de dólares a una subsidiaria de la empresa Quiborax que yo expulsé de Bolivia por pirata, que había invertido menos de $1 millón y recibió el regalo de 42.6 millones de dólares. Y en cuanto al censo, el gobierno no se cansó de decir que estaba garantizado, que estaba financiada su realización, que se iba a llevar a cabo a fines del año 2022. Mentira, 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 mentira. Cuando llega la hora de la verdad, el gobierno descubre su mentira y dice no, vamos a postergar el censo al 2024. Y lo más glorioso del asunto, lo más increíble, es que encima van a negociar con gobernadores y alcaldes y probablemente digan, bueno, no lo postergamos hasta el 2024, sino hasta el 2023. ¿Les hacen una concesión graciosa a los bolivianos? Eso es lo que probablemente ocurra. De ese nivel, de ese tamaño es el cáncer que estamos sufriendo con los gobiernos del MAS. La primera gran mentira a su juicio es la falsa nacionalización del expresidente Evo Morales. Sí, por supuesto, lo es primero porque no nacionalizó nada. Fue una reformulación de contratos. La nacionalización es cuando tú confiscas y expulsas a las transnacionales que operan en Bolivia. Eso no ocurrió con las transnacionales que siguieron operando en Bolivia con un régimen impositivo distinto.
Segundo, cuando dices que el país gana con esa nacionalización. Recibimos centenares de miles de millones de dólares, cierto, que fueron dilapidados, como se puede comprobar por la situación económica macro que vive el país. Y tercero, se supone que garantizas en el mediano y largo plazo la provisión de hidrocarburos que están en manos del Estado. Cuando resulta que los has agotado, primero porque has vendido más de lo que podías, y segundo porque no has explorado ni explotado adecuadamente, y tercero porque la vergüenza de una nacionalización es que el país que nacionaliza el gas para gozar de él, resulta que ahora tiene que, los hidrocarburos para gozar de ellos, lo que ocurre ahora es que gastamos más en la compra de gasolina y diésel que lo que recibimos por la venta de gas. Una mentira gigantesca, la nacionalización, entre comillas, de Morales. ¿Realmente Carlos Mesa considera que esta suspensión del censo llegue a impedir algo que es fundamental para los bolivianos, la redistribución de escaños, como hace un momento decía, evitar el pacto fiscal y también tapar la pobreza existente en Bolivia? Primero, para recordarlo, Casimira, el censo del 2012, el único que hizo el gobierno del MAS, presidido por Evo Morales, nunca, subrayo, nunca entregó los resultados finales y en detalle como ocurrió el 2001 o el 1976 o en 1950, los censos anteriores, y 1992 también. Solo se entregaron resultados preliminares. El censo estaba tan mal hecho, tan manipulado, era tan inconducente lo que había conseguido como resultado, que no nos sirvió como debe servir un censo, para lo que tú acabas de mencionar, y sobre todo, lo digo yo en el tuit al que tú haces referencia, para combatir la pobreza. Para combatir la pobreza tienes que saber la situación de vivienda del país, la situación de servicios básicos, la situación de agua, luz, etcétera, de los elementos informativos, además de lo importante que mencionas, que es la redistribución de escaños y sobre todo la redistribución de recursos. No podemos seguir con una redistribución de recursos que es absolutamente injusta para aquellos lugares del país que han crecido de manera exponencial y para aquellos otros que han decrecido. En el caso de los que han crecido hay que distribuir adecuadamente de acuerdo a su población los recursos, y en el caso de los que han decrecido hay que establecer políticas de compensación que precisamente eviten el incremento de la pobreza. Estos son los elementos que marcan la irresponsabilidad de postergar 2 años el Censo Nacional de Población y Vivienda, después de haber mentido diciendo y jurando ante quien estuviera presente que iban a hacer este censo y que el censo estaba garantizado para fin de este año. Carlos Mesa, la democracia, porque no es la primera vez que se lo he preguntado yo e imagino muchísimos periodistas y la misma gente que seguramente se le acerca y le charla, le conversa. ¿La democracia está en riesgo en Bolivia, Carlos Mesa? La democracia está en un serio riesgo, Casimira. Primero porque desde hace ya muchos años, desde que comenzó prácticamente el gobierno de Evo Morales, pero sobre todo a partir de su segunda gestión, el MAS, el gobierno, el presidente se apropiaron de la justicia. La democracia está basada en el sistema republicano como una de sus partes. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce la democracia participativa, reconoce la democracia representativa, reconoce la democracia plural. Uno de esos elementos es la representativa, basada en el sistema republicano. Independencia y coordinación de poderes. El poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral están separados, son independientes entre sí y ninguno de ellos puede ponerse por encima del otro, ni ordenarle, ni meterse en asuntos que corresponden a otro poder del Estado. Desde hace muchísimos años el Poder Ejecutivo es dueño del Ministerio Público y del órgano judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Y está ahora al borde, prácticamente ya se ha establecido a través de una resolución de una sala constitucional del Departamento de La Paz, dependiente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional Plurinacional, que si el legislativo, la Asamblea
no se pone de acuerdo en el nombramiento de una autoridad, en este caso el defensor o defensora del pueblo, si se pasa un tiempo que le da la gana a la resolución que vulnera la Constitución de 70 días, podrá el presidente nombrar por decreto al o la defensora del pueblo. Eso es simplemente destruir al Poder Legislativo. Eso es incorporar al Poder Legislativo a la dependencia del Poder Ejecutivo. Y por supuesto eliminar el poco espacio que todavía tenemos las minorías, que nos permite bloquear los 2/3, pero la palabra bloquear no es correcta, la he utilizado porque se usa mucho en los medios de comunicación. Nos permite frenar los abusos del poder. Un aspecto central de las minorías en una democracia es limitar el poder. ¿Eso qué quiere decir? Limitar su discrecionalidad, su arbitrio, su abuso, su control de otros instrumentos, como es el caso de la Defensoría del Pueblo. Si nosotros seguimos la lógica de hay que bloquear, no hay que bloquear, hay que desbloquear. Desbloquear significa decirle sí al MAS a todo lo que el MAS diga, y sabiendo que hay un candidato masista que va a obedecer órdenes del MAS, votar por él para demostrarle al país que no estamos bloqueando. Lo que estamos haciendo es frenar los excesos del poder. ¿Y realmente usted cree que frenando estos excesos de poder el país avanza, Carlos? La contrapregunta, Casimira, es: ¿realmente creen ustedes que el país avanza con la señora Nadia Cruz de Defensora del Pueblo o con el señor Calizaya de Defensor del Pueblo? ¿El país avanza con el fiscal Lanchipa? ¿El país avanza con el Tribunal Constitucional al que nadie puede apelar? El país avanza con una justicia destruida por la corrupción, con feminicidios, violencia, violaciones, asesinatos que salen impunes porque pagan el dinero que los pobres no tienen. O sea, la contrapregunta es mucho más poderosa que la pregunta. No se podría dar en esta ocasión, digo, en la Asamblea Legislativa, esa oportunidad para ver si realmente va a ser un masista el defensor del pueblo o un masista el nuevo contralor. ¿No se podría dar el beneficio de la duda, Carlos? Más que eso, Casimira, yo quiero recordar algo muy importante. Nosotros, comunidad ciudadana, antes del comienzo de la elección del defensor del pueblo, propusimos un espacio de diálogo. Propusimos y aceptamos un acuerdo y nos comprometimos a cumplirlo y lo cumplimos para frenar la lógica de que lo único que hace la oposición es bloquear las cosas. Un acuerdo que establecía un reglamento aprobado por unanimidad o por consenso, en este caso ocurrió, y una preselección de los candidatos y una selección de los candidatos de acuerdo al reglamento, respetando la neutralidad sin candidatos de cada parte. Comunidad Ciudadana no tenía candidato propio, el MAS sí, y el MAS a la primera vuelta vulneró ese acuerdo, rompió ese acuerdo. ¿De qué manera? Estableciendo una eliminación arbitraria sin ninguna justificación de carácter conceptual o de fondo a dos candidatos que eran candidatos con méritos suficientes como para optar al cargo de defensor del pueblo, ninguno de los cuales era ni directa ni indirectamente candidato de Comunidad Ciudadana. Nosotros insistimos hoy, y vale la pena que lo vuelva a repetir Casimira en esta oportunidad, que planteamos la revisión de ese proceso, que planteamos si hay verdadera voluntad democrática del MAS. Uno, que volvamos a foja cero, que se establezca un reglamento de consenso para el defensor del pueblo, el contralor y otros nombramientos por 2/3, que se haga una nueva selección de candidatos y que votemos de manera neutra, sin ningún tipo de interés que no sea el de la calidad y de la eficiencia de quienes se presentan como candidatos. Y segunda condición, que la Sala Constitucional de la Paz del Tribunal Constitucional elimine ese golpe de Estado de facto que está dándole al Poder Legislativo, otorgándole al presidente la posibilidad de nombrar discrecionalmente y pasando por alto a la Asamblea Legislativa a quien a él le parezca. Bien. La gente empieza a
preguntar, Carlos, y definitivamente la gente participa y para nosotros es muy importante. Por ejemplo, dice José Luis Monzón, don Carlos, si no se eligen autoridades en la Asamblea, ¿qué plantea usted? ¿Estos cargos van a quedar acéfalos o con las mismas personas? ¿Qué piensa? Esa es la trampa del MAS. La trampa del MAS es, si la oposición no vota lo que a nosotros nos da la gana, nosotros mantenemos las mismas autoridades que teníamos antes. El ejercicio arbitrario del poder. Y la respuesta es, mientras no recuperemos la justicia independiente y el Ministerio Público independiente, no hay nada que podamos hacer en la Asamblea votando a favor, en contra, de una o de otra manera. El secreto es que la sociedad, que el pueblo boliviano entienda que el funcionamiento de un Estado democrático depende de instituciones sólidas. Las instituciones sólidas solo se pueden garantizar con el respeto a la calidad de quienes las dirigen y el respeto del gobierno, del Poder Ejecutivo, a sus funcionarios, sobre todo aquellos que están encargados de fiscalizar al poder. Eso no lo va a lograr la Asamblea Legislativa Plurinacional con una minoría como la que nosotros tenemos, si no reconquistamos todos, con una demanda popular pacífica y democrática, la reconquista de la independencia del Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial sea independiente y el gobierno comete un exceso, podremos presentar un escrito, una observación, una demanda de inconstitucionalidad o cualquier otro tipo de proceso para frenar esos excesos. Eso no depende exclusivamente de comunidad ciudadana o de creemos los partidos de oposición, sino que depende del conjunto de la sociedad. Porque hoy estamos en manos de una autocracia que controla la justicia desde hace más de una década y que hace literalmente lo que le viene en gana. Y lamentablemente en el gobierno de transición tampoco se corrigió esa lógica, lamentablemente. Carlos, Pedro Linares Silva dice, ¿cómo ve la economía boliviana? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿El salario mínimo mejoró del año 2016 al 2022? ¿Cuál su opinión? Dice. Las cifras macroeconómicas indican que hay un nivel de estabilidad monetaria desde hace 11 años, una subvención que no se ha modificado a los hidrocarburos desde hace 18 y que el salario mínimo nacional va aumentando progresivamente año tras año. Las otras cifras preocupantes tienen que ver con el crecimiento del déficit fiscal, que está por encima del 8% del Producto Interno Bruto, con una reducción del crecimiento del Producto Interno Bruto, porque comparar este 6% de crecimiento estimado con los anteriores sería olvidar que hemos caído más de 11 puntos con la pandemia y que por lo tanto el efecto rebote todavía no nos ha colocado en cero. La preocupación de la caída de las reservas de nuestro Banco Central, que están en menos de 4.500 millones de dólares, y la suerte de unas exportaciones que compensan la caída del gas con los altos precios de minerales y los llamados no tradicionales. En otras palabras, estamos viviendo una burbuja que nadie desea que termine. Ojalá que las burbujas no fueran burbujas, sino fueran algo de largo plazo. Si el gobierno no modifica el cambio y mantiene la situación, tiene que ver con algunos otros elementos que no he mencionado. El 80% de la economía boliviana es informal, la ventaja del subempleo, del empleo de mala calidad, porque el empleo con salario mínimo nacional es solamente para menos del 20% de la población activa económicamente. El contrabando como elemento central, nuestra moneda es fuerte, ha destruido la industria productiva local, pero ha logrado que se convierta en muy atractivo traer productos de Chile, de Argentina, de Brasil, de Perú. Y finalmente el tema del narcotráfico, cuyo monto es muy significativo, pero no se puede cuantificar todavía. Por lo tanto, la respuesta es, mantenemos una situación económica aparentemente buena, pero su riesgo de estabilidad en el largo plazo me parece muy alto. Lucerito Chambidalense dice, saludos al expresidente Mesa, ¿qué es lo que propone como oposición o qué propone la oposición para mejorar el país después de todo lo que estamos escuchando? Nuestra primera batalla, la más importante, es recuperar la independencia de la justicia y recuperar la independencia del Ministerio Público. Nosotros estamos planteando en la parte económica un proyecto de
reactivación económica y un proyecto de reforma tributaria que sea acorde con esa realidad de economía informal mayoritaria que vivimos. Hemos propuesto una ley de libre acceso a la información para que todos los ciudadanos estemos informados y no vivamos en este espacio de mentiras. Y hemos hecho muy claras propuestas en el ámbito de una mejora del sistema de salud, sobre todo cuando todavía la sociedad boliviana atraviesa problemas con el COVID. Pero si me tienen que preguntar, mi número uno para derrotar la corrupción, el narcotráfico y las mentiras sistemáticas del gobierno es la recuperación de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Carlos, nos llueven las preguntas y yo le soy sincera. Carlos es periodista y conoce que a veces la ciudadanía hace incluso mejores preguntas que nosotros. Por ejemplo, Boris Charlie Merck dice: ¿qué opina Carlos Mesa acerca de la gestora que gana mensualmente, dice, los trabajadores entre 3.500 y 335.000 bolivianos, sin hacer nada, dicen? ¿Qué opina el expresidente Mesa? Opino que es una doble vergüenza, Casimira, para nuestros amables oyentes y nuestros amables interlocutores. Es una doble vergüenza porque mientras la gestora no hace absolutamente nada y tiene funcionarios que ganan de no hacer nada, nuestra Procuraduría, que es algo así como la campeona mundial de la ineptitud, o es tan inepta que pierde todo, o uno puede sospechar de corrupción, pierde 105 millones de dólares en un arbitraje que le hace el banco que está administrando la AFP Previsión. Es una vergüenza, por tanto, porque el gobierno no se ha hecho cargo de la gestora hasta ahora y sin embargo paga sueldos de 35,000 bolivianos a sus máximos ejecutivos, y la Procuraduría pierde con el banco con el cual está enfrentada 105 millones de dólares. ¿Qué se puede esperar de un Estado que está tirando el dinero de esa manera tan irresponsable? Carlos, hay gente que también lo saluda y dice: fuerza, señor Mesa, no se canse, siga recordando lo que vivimos los bolivianos, Dios lo ilumine y proteja. ¿El procurador general del Estado debería renunciar, Carlos Mesa? Si tuviera un poco de sangre en la cara debería renunciar, pero debo decir, Casimira, que esa eventual renuncia, que probablemente no se va a producir porque estos señores no tienen sangre en la cara, no cambiaría nada. ¿Qué cambió cuando era procurador Héctor Arce? ¿Qué cambió cuando era procurador Pablo Menacho? Ambos le regalaron el caso Quiborax 42,5 millones de dólares a una empresa pirata chilena que explotaba el Salar de Uyuni. Y ambos han perdido más de un arbitraje en esta suma que se acerca a los 1.000 millones de dólares. Lo que costó la planta de urea, cerca de 1.000 millones de dólares, por cierto, una planta que está funcionando a 1/3 de su fuerza en un momento internacional en el que la urea tiene unos precios internacionales espectaculares por los problemas que se están dando en la guerra entre Ucrania y Rusia. Ni siquiera por eso pueden mejorar su capacidad, su rendimiento y su condición de llevar adelante algo con éxito. Carlos, ¿cómo avisora a Bolivia de aquí 10 años? Si logramos, Casimira, dos objetivos: el objetivo de recuperar la democracia a través de una oposición que entienda que su rol es reconciliación, paz, reorientación de un modelo productivo agotado, y entender que el año 2025 sería un suicidio repetir la experiencia del año 2020, podemos tener un país mejor. Pero para eso necesitamos una oposición que no sea radical en sus planteamientos, que crea en la reconciliación y la paz, que respete la pluralidad y el sentido plurinacional del país. En la lógica plurinacional es una expresión que podríamos debatir sociológicamente, pero no quiero entrar a ello, en el sentido de lo que plantea la Constitución, de nuestra diferencia que nos enriquece, y sobre todo en el cambio de un modelo productivo que ya está completamente agotado, que está basado en el rentismo y en el extractivismo, y como se ha probado con el tema del gas, no va a otro lugar que al desastre. ¿Qué nos dice del litio, Carlos Mesa? ¿Tiene esperanzas en el litio? El tema del litio
tiene un retraso de por lo menos una década, En la hipótesis de que se lograse hacer un contrato beneficioso para el país, es decir, en el que el país fuera socio productivo, no solamente proveedor de materia prima y recibir plata por la materia prima, sino un socio que participa en una sociedad que genera las baterías de litio y que plantea una lógica distinta de cómo el Estado boliviano participa en una sociedad internacional. Si esto ocurriera, cosa que tengo dudas, porque el gobierno es muy bueno para hablar, pero acaba haciendo lo que critica de decir vamos a entregar la materia prima y chao. Pero el gran problema, Casimira, es que si hacemos mañana el contrato y empiezan a trabajar internacionalmente con beneficio para Bolivia, vamos a necesitar 4 o 5 años para tener todo el desarrollo adecuado que nos permita lograr los ingresos que esperamos y sobre todo el know-how tecnológico, es decir, el conocimiento tecnológico que no podemos rechazar como ha ocurrido, como no podemos renunciar a él como ha ocurrido en el pasado. Una última pregunta de la gente, Carlos, increíble, voló el tiempo. Dice, ¿qué opinión tiene el señor Carlos Mesa si en las elecciones siguientes, el 2025, gana Evo Morales? Primero, creo que uno de los elementos que uno tiene que tener en consideración es que mis percepciones sobre lo que la gente opina de Evo Morales son tales que me parecería francamente imposible que Morales pueda ganar una elección. Quizás el MAS deberá pensar si quiere escoger a Morales como candidato y perder, ese es su problema. Pero si Morales ganara la elección, volveríamos a profundizar lo que ya ha sido un gobierno autoritario, autócrata, vinculado a niveles altísimos de corrupción y con una lógica que ya es pasado, que no tiene nada que ver con la realidad. Un presidente que se encargó de fomentar el discurso de odio, de separación, la brecha étnica y la brecha de carácter regional. Bien, muchísimas gracias al expresidente Carlos Mesa Gisbert por estos minutos con Red Compañera Mundo. Mucha gente está participando, nos quedamos cortos, pero va a ser un gusto si en otra oportunidad acepta nuevamente esta invitación. Con mucho gusto, Casimira. Permíteme que termine recordándole a los ciudadanos, a los oyentes y a quienes nos ven, de qué se me acusa, porque es tan insólito y tan loco que vale la pena recordar. Adelante, lo volvemos a recordar. Se nos acusa por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Se nos acusa de atribuirnos los derechos del pueblo. Se nos acusa de conspiración. Se nos acusa, créalo o no, de atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado. Se nos acusa de instigación pública a delinquir, se nos acusa de organización criminal y se nos acusa de genocidio. El delito de genocidio tiene una pena de cárcel máxima de 20 años. Para que los oyentes sepan en qué nivel están aquellos juristas, aquellos abogados que manipulan a las víctimas de Sencate y Sacaba para sacar réditos políticos y seguir la persecución en contra de la oposición. Muchísimas gracias, Casimira. Gracias a los oyentes por tanta generosidad en sus preguntas. Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, quien repudia el accionar de la justicia por su servicio a oscuros intereses de los gobernantes. Cuestionó las acciones del movimiento al socialismo, la postergación del censo, además de las determinaciones asumidas por los casos Golpe 1 y Golpe 2, además de los millones que está perdiendo el país por las falsas nacionalizaciones, manifiesta Carlos Mesa. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, quien se manifestó al respecto de diferentes temas de coyuntura en el país? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.